Eguno guztioi, mila esker hemen izateagatik, gaina Gabonetako jaietan gaude eta, esker bereziak gaurkoak. Prentsaurreko hau, Hondakinen konsortzioak hartu dituen erabakiak aurkezteko da. Bereziki bi gai nagusi tratatu dira eta beraiek onartu egin dira, ez? Alde batetik, Gipuzkoako ingurumen gunearen bigarren fasea eraikitzeko pleguak onartu dira, eta bestetik 2018ko aurrekontuak eta tarifak. Bereziki, gai horiei buruz hitz egingo dut. Eta gero, ikusten duzuen bezala baita ere, Zubietako obrak nola dijoazten, zenbait argazki eta irudiak banatuko ditugu. Hasteko, alde batetik, esan dudan bezala, Gipuzkoako ingurumen gunearen bigarren fasea eraikitzeko pleguak onartu dira, eta datu nagusiak hauek dira. Espero den inbertsioa, 37,4 milioikoa izango da. Kudeaketaren judikazioa edo 20 urterako izango da. Eta kontratistak urtean 6 milioi euro jasoko ditu gehienez. Ikusiko dugu zer nola adjudikatzen dan, nola esleitzen dan kontratu hau, eta baino gehienez 6 milioi eurokoa izango da. Gero nahi badezue xehetasunetan sartuko gara. Hasiera batean ikuspegi orokor bat egingo dut bakarrik. Eta aurrekontuari eta tarifari dagokionez, kasu honetan aurrekontuak 40 milioi eta 560.000 eurokoa da. Eta bai adirazi tarifa berdin gelditzen dela. Gaur egun daukagun tarifa berbera izango da. Alde batetik, 173 eurokoa izango da errefusa tonaren prezioa, eta bestetik bihondakinare dagokionez 122koa. Badakizue bihondakinak mailkatuta daukala bere tarifa, gero eta bihondakin gehiago banatu, osailkatu, hobeto esan da, gero eta gutxigo kostatzen dela. Badakizue mailkatuta dagoen tarifa bat da. Bien, decía que hoy en la Asamblea Ordinaria del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa se han aprobado, sobre todo, o por encima de los demás temas, dos cuestiones importantes. La primera es que hemos aprobado los pliegos de la segunda fase del complejo medioambiental de Guipúzcoa, con el cual damos por finalizado, digamos, todo el proceso de construcción de las infraestructuras que estaban establecidas en el PIRUG y que para final de legislatura, tal y como lo teníamos establecido desde el principio, y ese fue un compromiso que adquirimos primero con la ciudadanía, pero por supuesto fue objeto de acuerdo de gobierno, y por tanto podemos decir que para mayo del 19 aproximadamente de las 4 infraestructuras, tanto la planta de valorización energética como la planta de tratamiento mecánico biológico, que en este momento está en construcción, y luego veremos unas imágenes del estado actual de su construcción, y lo que hoy hemos aprobado es las otras 2 infraestructuras que completaban estas infraestructuras, ¿no? Que son en la planta de valorización de escorias, esas escorias que salen de la planta de valorización energética y que queda de tratamiento en Zubieta, y también la planta de biometanización, planta que dará solución al tratamiento de los biorresiduos que no se composten. Como bien sabéis, tendremos la planta de Pele que dará, y la PACH, pero sobre todo la de Pele, que generará el compost a través de biorresiduo, y lo que no se composte será tratado para generar energía a través de la planta de biometanización. Bien, como decía antes, el plazo de adjudicación de concesión van a ser 20 años. El pago máximo anual será de 6 millones de euros, y la inversión prevista por parte del concesionario está en torno a 37,4 millones. Estas son las grandes cifras
del plan de, perdón, de los pliegos de licitación. Luego, si queréis, entramos en más detalles. En cuanto a presupuesto y tarifas, han sido aprobados también por el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa con una votación del 73% a favor, 9,3% en contra, y ha sido aprobado por 6 de las mancomunidades y entes que conforman el consorcio, con un voto en contra y 2 abstenciones. Sabéis que funciona la doble mayoría, luego si queréis también lo explicamos, pero bueno, ha sido aprobado ampliamente. El presupuesto global del consorcio son 40.559.000 euros y la tarifa permanece tal cual está. La tarifa, como bien sabéis, son 173 euros tonelada de fracción resto, 129 euros tonelada biorresiduo, y luego es un escalonado en tanto en cuanto que cuanto más biorresiduo se recoja selectivamente, menor es la tarifa. Y esas son las grandes cifras, es lo que os quería comentar hoy. Sí poner de manifiesto, como he dicho antes, que con estas aprobaciones, sobre todo el tema de la aprobación de los pliegos de la segunda fase del complejo medioambiental de Guipúzcoa, nosotros damos por finalizado todo el proceso de adjudicación y desarrollo de las infraestructuras que estaban previstas en el PIRRUG, y por tanto a final de legislatura estarán todas ellas en funcionamiento. Es verdad que estarán en periodo de pruebas, pero estarán totalmente terminadas y en perfecto estado de funcionamiento. Y ya por último queríamos también enseñaros unas imágenes del estado actual de construcción de la fase 1, y sin más, igual las echamos ahora y luego hacemos las preguntas que consideréis.
hau da gaur egun daukagun egoera, lehenengo fasearen eraikuntzan, ez? Eta, bueno, esan, bere gure epeak betetzen ari garela, eta alde horretatik, pozik eta garaiz iritsiko garela, bueno, legaldiko bukaerara, ez? Bueno, como veis, bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Hace tiempo que se superó la cota cero, ya estamos sabéis que hay construcción de muros que ya están a una determinada altura y, por tanto, bueno, en los próximos meses, pues, bueno, el edificio tendrá ya otra imagen y los... ¿Están zuten? A ver, orain bai, nire gogo izango zen, gertu jarriko eta, a ver. Y con la llegada de los equipamientos, que serán durante el mes de enero y febrero, pues bueno, ya la fase álgida de la construcción pues entrará en esa fase, ¿no? Y bueno, ya veis un poco el estado como está. En tiempo, en plazo y trabajando pues a tope, ¿no? Que se suele decir, y la verdad es que por nuestra parte muestra muchísima satisfacción de que las cosas vayan bien. Bai, guk esan dezakegu gaur onartu dugun bigarren fasearen pleguak onartu ondoren, bai, gure aldetik egin beharriko lana ia eginda dagoela, ez? Noski, gauzak egin behar dira eta materializatu egin behar dira, baino esan dezakegu enbetik legaldi bukaera begira 4 azpiegiturak eginda egongo direla, martxan egongo direla, eta alde horretatik hondakinen kudeaketaren arazoari erabat buelta eman zaio, eta 4 urte hauetan enbetik legaldi bukaera begira ari naiz, bueno, erabat konpunduta egongo da noski. 2019ko maiatzan dena martxan egongo da. Eskoriantzako egin behar dena da materializatu, valorizatu. Eskoriako zepak, euskeraz, eskoriak egin, zepak egin zer egin behar da, egiten dira hormigoizko blokeak edo gure errepideak asfaltatu eta bar. Orduan, eskoriak ez dute inolako arazorik, da esaten den bezala arido para hacer bloques de hormigón, horrelako zerbait. Orduan, alde horretatik valorizatu egin behar da eta erabili. Valorizatu esan nahi du berrerabili edo behintzat hortik produktuak aterako dira. No, en la planta de valorización de eskoriak edo zepan valorizazio plantan. No hay vertedero. Las escorias se valorizan, las escorias no son... Para las cenizas, sí. Para las cenizas, bueno, por explicarlo bien, sabéis que las escorias son el 23% en peso de lo que entra en la planta de valorización energética. Entonces a eso hay que darle... A eso lo que se hace es, bueno, valorizarlas y se genera, es una especie de árido para poder hacer o bloques de hormigón o asfaltar las carreteras o se utiliza para este tipo de cuestiones. No tiene ningún tipo de problema, todo lo contrario. Las cenizas son un 3% en peso de lo que entra a la planta de valorización energética y eso sí necesita un gestor autorizado, como lo necesitan las de nuestras acerías o las de otro tipo de instalaciones industriales. Pero es solamente un 3% en peso de lo que entra en la planta de valorización y a eso hay que dar una solución. Pero todo lo demás se valoriza. Sabéis que vamos a un sistema que no va a tener vertederos. Guipúzcoa, todo el sistema de gestión de residuos es un sistema en el que se valoriza todo lo que se puede valorizar, se reutiliza y se recicla todo lo que se pueda reutilizar y lo que no, se genera energía. Ese es un poco el sistema que tenemos. Y lo que no vamos a hacer es, no nos hará falta ningún tipo de vertedero para hacer el cierre del tratamiento de residuos. El cierre será la valorización. Besterik?
aparte de Mutiloa, sabéis que en Mutiloa tratamos 100.000 toneladas al año. Nuestras necesidades son de 160.000 toneladas, o sea, tenemos un déficit de 60.000 toneladas. Nosotros, durante el mes de enero procederemos a sacar un pliego para poder captar un vertedero o una solución a esas 60.000 toneladas de fracción resto que no tenemos en estos momentos infraestructuras para ello. Por tanto, será un concurso tipo al que se hizo con Mutiloa, pero para los 60.000 que no tenemos, que nos faltan, que nos faltarían básicamente para el año 18 y 19. Para el año 2020 entendemos que ya las 4 infraestructuras no solamente estarán en periodo de prueba, sino que estarán absolutamente consolidadas y en perfecto estado de funcionamiento al 100%. Por tanto, para estos 2 años tenemos un déficit de 60.000 toneladas año y procederemos a sacar un concurso para captar esas necesidades. Bai, badakizue, Gipuzkoan 160.000 tona errefus tratamendua behar dugula, eta alde horretatik Mutiloan 100.000 tona tratatu daitezke, baino oraindik 60.000 tona falta zaizkigu, ez? Hortarako konkurso bat egingo dugu, lehiaketa bat egingo dugu, Mutiloan egin zen bezala beste zabortegi bat aurkitzeko eta nolabait 60.000 tona horiek tratatu ahal izateko. Bueno, ez dakigu, guk horregatik egiten dira lehiaketak, ez? Lehiaketak irekiak izango dira, izango da, eta alde horretatik ikusiko dugu zein aurkezten den. Baina, bueno, esperantza badaukagu, gero eta gertuago izan, hobe. Badakizue, gero eta urrutiago juten bagara, horren kostua asko zera handiago izaten dela. Eta gero garraioaren gaia ere ez da txantxetakoa, baizik eta garraioaren gaia eta kostua handia da. Gero eta gertuago, hobe. Gaina ari gara hitz egiten, 2 urterako behar ditugula bakarrik. Bai, bere pean dijoazte, bai. Baketu? Bai, epe barruan da martxa honean. Egia da, eguraldiak ere lagundu duela, eguraldi txarra egun gutxik egon dira, eta alde horretatik bere martxan dijoazte. Orain ekipamenduak etorriko dira, bai urtarrilan eta bai otsailean, eta alde horretatik osatuko garaia, esaten da bezala, nagusian, ez? Ahora mismo, ¿cómo está el tema judicial? ¿Se han agotado ya todos los pleitos, todos los recursos? ¿Estamos pendientes de algo? Bueno, hay pliegos que están... pleitos que están todavía sin determinar. Sabéis que hay alguna decisión que hay que tomar en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, algunos recursos que se han presentado, pero sí estamos pendientes de algunos. Desde el recurso que se presentó sobre la rescisión de contrato del CGRG, de la primera licitación, hasta sobre la adjudicación última, ¿no?, del CMG1. Pero bueno, en ese sentido estamos tranquilos. Hasta la fecha, las cosas han ido bien. Desde el punto de vista judicial, creo que estamos bastante bien armados y, bueno, las primeras sentencias siempre han sido como muy contundentes y favorables, ¿no? Por ejemplo, el de la rescisión de contrato, pues el contencioso administrativo de San Sebastián, bueno, fue contundente en su sentencia y ahora está pendiente de ratificación o no del TSJ. Hay que esperar y hay que ser respetuoso, evidentemente, pero bueno, por nuestra parte no hay ninguna novedad y mucha tranquilidad, vaya. Baketu? Bai, gure aldetik, ez dakit, protestak edo. Guk oso, ez dakit nola esan, lasai gaude gai honekin, ez? Guk erabiltzen ditugun inkestak eta argi esaten digute ia 175, Gipuzkoarren ia 175 onartzen dutela guk ari garena egiten, eta gaina gai hau jarraitzen dutela, eta oso ezaguna dela, ez? Inkestan aztertzen diren gaietatik ezagunetako hau da, eta kudeaketaren aldetik onarpena oso handia da, eta alde horretatik lasai eta ez dakit nola esan, gustora gaude.
besterik ez. Listo. Mila esker eta gabon onak pasa, Urte berri on.